E agora teremos a apresentação, a história da Amazônia na narrativa histórica peruana, pautas para sua inclusão, que será apresentado por Ana Molina, que é mestre em literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, trabalhou como especialista em bibliografia e textos regionais da Subgerência de Promoção Cultural do Governo Regional de Loreto. Também foi investigadora da Casa de Literatura Peruana. Atualmente trabalha como gestora cultural dentro da universidade e leciona cursos de História e Cultura Amazônica, tanto no curso de Letras como em Humanidades na Faculdade de Comunicação. E Jorge Luiz Lócio Chaves, doutor em Filosofia pela Universidade de Manchester, licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Peru e docente em tempo completo do Departamento Acadêmico de Humanidades, na seção da História. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Queremos empezar agradeciendo a la universidad, a Cristiano, por permitirnos presentar nuestro trabajo y por toda la amabilidad que hemos recibido aquí en Goiás. Nosotros vamos a hablar de un esfuerzo que hemos hecho desde hace muchos años de introducir un curso de Historia y Cultura Amazónica en la Universidad Católica del Perú. Ahorita vamos a pasar a explicar un poco por qué consideramos que esto es importante, pero a partir de que en el Perú hay un problema, y es que la Amazonía está ausente de los estudios universitarios, salvo en antropología y lingüística, que son dos especialidades que sí abordan la Amazonía. Cuando se habla de historia peruana o en las lecturas de historia peruana, los cursos de literatura peruana, de cultura, la Amazonía no existe, no aparece. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ponencia es primero tratar de explicar el porqué de esta ausencia, el porqué de este olvido, hablar un poco de la identidad peruana y la Amazonía dentro de esta autopercepción identitaria en el Perú. Y en una segunda parte, el esfuerzo de hacer este curso y los alcances y limitaciones del mismo, ¿no? Y un poco nuestra expectativa acá es poder contar nuestra experiencia y también recibir sugerencias o comentarios, ¿no?, sobre el caso brasileño. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco del tema de la identidad peruana y los imaginarios de cómo los mismos peruanos nos pensamos. Aunque hay distintas clasificaciones, básicamente los peruanos nos imaginamos el Perú como uno dividido en tres regiones, ¿no?, que es la costa, el Ande y la selva. Es la forma que se nos enseña desde la escuela cómo se divide el Perú, y es una forma de pensar el Perú que viene desde más o menos mediados del siglo XIX, que es cuando el Perú nace como una nación independiente, ¿no? Entonces, aunque es una división básicamente geográfica, en el imaginario peruano, cada una de estas regiones tiene no solo climas, fauna o una geografía diferente, sino también las características de sus poblaciones son diferentes, ¿no? Entonces se ha construido esta idea de un país dividido en tres. Aunque territorialmente el más grande es la Amazonía, que es poco más del 60% del territorio nacional, históricamente los peruanos han reforzado una identidad andina y por momentos criollo costeño. Entonces, históricamente los peruanos nos hemos entendido o como herederos de la cultura andina o como herederos de una cultura hispana, ¿no?, siendo que la cultura hispana está concentrada en la costa y sobre todo en Lima, que es la capital del Perú, ¿no? También somos conscientes u orgullosos de una herencia andina concentrada tal vez en su historia y cultura en lo que es la ciudad de Cusco, ¿no?, que era como el centro del imperio incaico, ¿no? Entonces, a mediados de estos, digamos, imaginarios sobre las características de cada una de estas regiones y sus poblaciones fueron forjadas a través de la historia. Algunas ideas vienen desde tiempos coloniales, pero un momento esencial es mediados del siglo XIX.
cuando empiezan a llegar muchos científicos viajeros europeos a Lima y desde ahí empiezan a viajar por todo el Perú y hacer descripciones, hacer mapas, acuarelas, sobre distintos espacios del territorio peruano, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XIX se combinó una serie de factores que motivaron la llegada de científicos europeos al Perú. Por un lado, el Estado peruano se acababa de independizar y necesitaba mapas e información de sus recursos naturales. El Perú había optado por una economía de exportación y era esencial tener información sobre el territorio nacional. Se formó para ello la Sociedad Geográfica de Lima, que auspició viajes científicos por todo el país. Por otro lado, era una época de imperialismo europeo. Los europeos estaban interesados en recopilar información geográfica y ver posibles espacios de colonización en distintas partes del planeta, incluyendo Sudamérica. Así, llegaron científicos alemanes, ingleses, italianos, que recorrieron el país haciendo descripciones de la naturaleza, la geografía y las poblaciones que encontraron. Esto se produjo en el contexto del nacimiento del Perú como país independiente, cuando se estaba forjando un nuevo sentido de nación peruana, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XIX hay un interés del naciente Estado peruano por conocer sus territorios, sus poblaciones, los idiomas varios que se hablaban en el Perú, los recursos naturales que se podían explotar, delimitar bien las fronteras, y eso coincide con un interés de las metrópolis europeas por ubicar recursos naturales, promover colonización de distintos espacios en distintas partes del planeta. Entonces, científicos viajeros europeos llegan al país, ¿no? Y empiezan a mapear el territorio peruano. Estos científicos hacen descripciones y esas descripciones que hacen ellos forjan un imaginario del Perú que es transmitido a los propios peruanos. Entonces, por ejemplo, en tiempos coloniales, el Ande era un espacio muy apreciado porque la riqueza mineral, que era lo que más importaba a los españoles, estaba ubicada sobre todo en el Ande. Pero para el siglo XIX, para los científicos europeos y para el naciente Estado peruano, se describió más bien la costa como el espacio ideal, porque la costa era un espacio donde el comercio podía fluir rápidamente, se podían usar barcos para transitar por el mar, eran las de la costa poblaciones que hablaban castellano, vivían en ciudades, eran más occidentales. Entonces, por ejemplo, en la forjación de la identidad peruana del mediados del siglo XIX, la costa pasa a ser como el espacio ideal del Perú. En el caso del Ande, lo que se enfatizó fue las altas montañas y el aislamiento de sus comunidades, lo cual hacía difícil la integración nacional. De igual manera, se lamentó que la población andina consumiera mucho alcohol y coca, hablara quechua y no estuviera integrada en una economía de mercado. El otro elemento determinante en la vida en el Ande era la altura. La mayoría de la población andina vivía a miles de metros por sobre el nivel del mar, donde el oxígeno ambiental era la mitad que en la costa. Ignorando mecanismos de adaptación desarrollados por siglos, se señaló que las capacidades físicas y mentales de la población andina estaban limitadas por la escasez de oxígeno ambiental. En el caso de la población andina, aunque había en el siglo XIX la idea que era una población atrasada, se reconocía la grandeza de tiempos pasados, ¿no? Como lo evidenciaba el imperio inca. Entonces, las descripciones del siglo XIX, en el caso del Ande, eran desfavorables, ¿no? Era muy difícil comunicar a las poblaciones, vivían en aislamiento. Las poblaciones andinas en el siglo XIX había mucho alcoholismo, había mucho consumo de coca, ¿no? Chacchar coca, se hablaba que eran poblaciones degeneradas, no aptas para mayor labor intelectual, solo para trabajo manual. Y la comunicación en el Ande, la integración, iba a ser difícil por las altas montañas y la altura, ¿no? Como saben, en Perú, hasta mediados del siglo XX, la mayoría de la población vivía por sobre los 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde el oxígeno ambiental es la mitad que en la costa, ¿no? Entonces, para una persona no aclimatada, subir a 3.000, 4.000 metros tiene un impacto físico muy fuerte.
¿no? Entonces estos científicos europeos argumentaban que a esas alturas era imposible desarrollar capacidad intelectual. Pero en el caso del Ande, a diferencia de la Amazonía, sí se reconocía que había habido un pasado glorioso, ¿no? Que en algún momento de la historia estas poblaciones sí habían tenido un momento de auge, se había desarrollado el imperio incaico, había mucha admiración por el imperio incaico, incluso en tiempos republicanos, y estaban los vestigios de este imperio para demostrarlo, ¿no? Entonces había como un rechazo, cuando nace el Perú, que nace con una identidad sobre todo criolla, hay como un rechazo al indígena contemporáneo, pero admiración por el pasado incaico. En el caso de la Amazonía, las descripciones hechas por estos viajeros enfatizaron el calor, la humedad, la espesura de los bosques y lo exótico de la fauna. En el siglo XIX, la combinación de calor y humedad era tenida como la peor combinación posible, pues se pensaba que alentaba la aparición de enfermedades y llevaba a la degeneración de los seres humanos. Se describió a la Amazonía como un lugar inhóspito, habitado por poblaciones caníbales y reductoras de cabezas. Con relación a las comunidades indígenas, estas fueron representadas como infieles, salvajes y primitivas, es decir, poblaciones que debían ser civilizadas, ¿no? Entonces, en el caso de la Amazonía, las descripciones sí fueron claramente negativas, ¿no? Había demasiado calor, había una población hostil que rechazaba el acercamiento occidental, había una población muy primitiva, ¿no? Que imposible de lograr algún tipo de avance intelectual con esta población. No se encontraron los vestigios arqueológicos que se encontraron en el Ande, por ende se pensaba que era una población que siempre había vivido en la supervivencia, que nunca había tenido un desarrollo cultural, se pensaba que era una población estática, sin mayor historia, ¿no? Además, lo que se enfatizaba en las descripciones de los viajeros sobre la Amazonía era todo lo exótico, todo lo opuesto al occidental, que eran caníbales, que eran reductores de cabeza, que no creían en la religión, que podían tener como muchas esposas al mismo tiempo. Entonces había todas estas descripciones como muy exotizantes y críticas sobre la población nativa amazónica. La Amazonía se presentó como un espacio casi deshabitado, esperando ser colonizado, un espacio estático en el tiempo, un espacio hostil por sus climas y enfermedades. Estas imágenes de una región sin historia ni desarrollo cultural desalentaron el interés por el estudio del pasado de la Amazonía, ¿no? Entonces, había todas esas descripciones de las enfermedades, la fiebre amarilla, la malaria, la fauna además muy agresiva, los mosquitos, pero siempre una descripción muy negativa. Había también esta idea de Antigua del Dorado, que había riquezas en la Amazonía, pero que era muy difícil explotarlas, ¿no? Porque uno se exponía al clima, a las enfermedades y a las poblaciones nativas primitivas. Bueno. El Perú es un país que se ha autoidentificado históricamente como un país criollo por momentos o como un país andino o en algunos casos como una fusión entre lo criollo y lo andino. Si en el siglo XIX se reforzó desde el Estado una identidad criolla, costeña, en el siglo XX se rescató más bien la herencia andina. Cuando nació el Perú como país independiente y hubo la necesidad de forjar un sentimiento de nación, se privilegió la herencia hispana. El Estado peruano se definió como católico y el castellano se convirtió en la lengua oficial. Se buscó acabar con el quechua y con los saberes andinos y se privilegió la ciencia occidental y los valores del capitalismo por sobre las formas de organización comunal que existían en el Ande. A pesar de ello, se consideraba que la herencia andina era parte del Perú y se reconocía la grandeza incaica. Esta es una pintura, por ejemplo, muy importante, es pintada poco después de la independencia peruana, es un pintor criollo, ¿no? Francisco Lazo, que en el Perú es como muy reconocido,
y él hace un cuadro que quiere reflejar lo que es el nuevo tiempo, ¿no? El cambio que viene con la República, y este cuadro es las tres razas, ¿no? Que son tres niños jugando cartas. Es una niña afrodescendiente, una niña negra, una niña andina y un niño español, ¿no? Con la idea que en los nuevos tiempos, en la República, las tres razas que son parte de la nación peruana van a poder convivir, ¿no? A diferencia de los tiempos coloniales, cuando había República de Indios, República de Españoles, esclavitud, entonces había una segregación legal, digamos. En la República eso no iba a ocurrir, iba a haber convivencia de las tres razas, ¿no? No sé si pueden notar quién está faltando en este cuadro. La población amazónica, ¿no? O sea, la Amazonía no se reconoce ni siquiera como parte de la nación en este cuadro, ¿no? Y había, por supuesto, discriminación a la población africana, había mucho prejuicio con la población andina, pero se les reconocía como parte de la nueva nación peruana, ¿no? Que no es algo que ocurría con la Amazonía. En el siglo XX surgió una corriente indigenista que revaloró las manifestaciones culturales y la historia andina. Investigadores universitarios trabajaron el teatro quechua, lenguas nativas como el aymara, la medicina popular cusqueña, y el arte indigenista se puso de moda. Un importante aspecto para entender este cambio fueron los descubrimientos arqueológicos de ruinas como Machu Picchu y la cobertura internacional que recibieron. El descubrimiento de Machu Picchu y otros sitios arqueológicos como Chavín o Paracas demostraron que el Perú era un país milenario como India y Egipto. Los incas fueron reivindicados como grandes emperadores y el incanato como un momento de apogeo cultural y desarrollo económico y social. En el siglo XX especialmente, empezó a inicios del siglo XX, pero fue muy fuerte en las décadas del 20 y 30, esta corriente indigenista, que en el caso peruano se acercó sobre todo al Ande y se acercó a través de la pintura, de la literatura, del teatro, de la medicina, de la arqueología, ¿no? Entonces hubo todo un renacer de interés por la herencia andina. Y este movimiento indigenista, que tuvo mucha fuerza entre la intelectualidad cusqueña, puneña, pero también limeña, y que tuvo también un acercamiento al poder político, transformó el sentido de identidad peruana, ¿no? De una identidad por sobre todo criolla, hispana, se pasó a reconocer el Perú como un país por sobre todo andino, ¿no? Orgulloso de su pasado y de su herencia andina, ¿no? El descubrimiento de Machu Picchu fue muy importante, ¿no? Porque a nivel global y a nivel nacional, el descubrimiento de Machu Picchu, de Chavín, de Paracas, demostró esta grandeza del pasado prehispánico peruano, pero centrado sobre todo en el Ande. La Amazonía, en cambio, se mantuvo ausente. El debate a lo largo del siglo XX era si el Perú debía más a la herencia hispana o a la herencia andina. Era un debate entre hispanistas e indigenistas. En nuestra autopercepción como peruanos, la Amazonía no fue incluida. Empezando el siglo XXI, se produjo una ruptura importante. El Estado peruano empezó a reconocerse en forma positiva como un país multiétnico y multicultural. Más aún, se adoptaron políticas desde el Ministerio de Educación y el recientemente creado Ministerio de Cultura para visibilizar a las distintas comunidades y lenguas que cohabitaban en el territorio peruano, incluyendo a las comunidades indígenas amazónicas. En este cambio tuvo que ver también la mejor organización de las federaciones de comunidades indígenas que presionaron por políticas públicas inclusivas y el mayor movimiento migratorio entre la Amazonía y la capital. También tuvo influencia el mayor interés internacional por el medio ambiente, la biodiversidad amazónica y el interés por prácticas como la de la ayahuasca o expresiones artísticas como el quené, ¿no? Se puede rastrear desde la década de los 90, pero claramente después de este evento que en el Perú tuvo mucho impacto, que fue un levantamiento indígena en contra de explotación
petrolera y la presencia de empresas privadas a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue un levantamiento grande, hubo mucha muerte, y empieza a operar un cambio en el Perú, no solo por la revuelta de Bagua, también son factores internacionales, las comunidades, mismas organización política, las comunidades indígenas empieza a revalorar las lenguas nativas amazónicas, un conjunto de factores, pero claramente desde inicios del siglo XXI hay un cambio en cómo los peruanos nos percibimos, ¿no? Entonces, de pronto nos reconocemos como un país multiétnico, multicultural, se empieza a valorar la cultura amazónica, se empieza a promover la educación bilingüe, ya no solo en quechua y en aymara, que eran las lenguas del Ande, habladas en el Ande, sino también en lenguas amazónicas. Entonces, empieza a haber un cambio en la forma como nos percibimos los peruanos. Sin embargo, el traslado a los cursos universitarios fue más lento, a excepción de la antropología y la lingüística, que han visto con atención esta región. En el caso de otras disciplinas, esto no ocurrió ni ocurre así. Esto es particularmente evidente en los cursos de Historia y Literatura Peruana, donde no se incluye aún los procesos, actores o autores regionales. En el caso de los cursos de Historia, salvo el boom del caucho, que suele incluirse como un apartado para entender las características del periodo conocido como la República Aristocrática, la Amazonía no aparece ni en las lecturas exigidas a los estudiantes ni en los currículos de dictado. Es decir, la historia peruana sigue siendo una historia fragmentada. Este olvido es lamentable por diversas razones. En primer lugar, dado que la Amazonía constituye casi 2/3 del territorio peruano, no se puede hablar de una historia nacional o una literatura nacional si se excluye a esta región del país. Asimismo, al excluir a la Amazonía en los cursos de humanidades, mantenemos en el olvido aportes valiosos a la cultura nacional producidos por músicos, cineastas, literatos y artistas plásticos de la región, ¿no? Entonces, frente a este vacío, frente a esta realidad donde en los cursos de historia peruana, por ejemplo, no se incluye en lo absoluto actores ni procesos de la Amazonía, igual, como nos va a explicar en los cursos de literatura, es que decidimos hacer este esfuerzo de desarrollar un curso de historia y cultura amazónica, ¿no? A ver, yo como buena limeña hablo un poco rápido, voy a tratar de hablar mucho más lento. Si ven que estoy hablando así muy rápido y no me entienden, me haces así. Quería comenzar un poquito contándoles mi vida como estudiante, porque de hecho de ahí se puede sacar varias cosas de la misma educación, digamos, peruana, ¿no? Como ya les estaba contando Jorge, yo estudié literatura, no vi absolutamente nada de Amazonía ni en mi vida de colegio, ni en mi vida universitaria, mucho menos me mandaron a leer algún libro amazónico, ¿no? Una novela, por más que hay varias que son bastante importantes, sino siempre se me mandó a leer o escritores limeños, criollos o andinos, ¿no? Arguedas, ¿no? Pero por asuntos de la vida me fui a vivir a Iquitos, que Iquitos es la ciudad tal vez más importante de la Amazonía peruana, ¿no? La más grande. Y empecé a trabajar ahí, justamente como especialista en bibliografía y textos regionales, paradójico, porque nunca había leído nada de ellos. Y estando ahí me di cuenta que no sabía absolutamente nada, entonces dije, lo que hubiese pensado cualquier persona, me meto a clases de la universidad de allá como alumna libre y algo me enseñarán. El problema fue de que cuando entré a clase me volvieron a querer enseñar a Arguedas y a Vargas Llosa. Entonces, en realidad, no, lo que termina siendo de esta historia un problema es que no solo en Lima, ¿no? Que Perú, digamos, se suele pensar como una ciudad también muy… ¿cuál sería la palabra? Que estoy pensando también para que ellos me entiendan. Muy como limeña, todo parte de Lima, ¿no? No me habían enseñado absolutamente nada, sino además en el mismo Iquitos ellos seguían estudiando lo que se veía en Lima. Entonces, en realidad, yo sé que hace algunos años, hace aproximadamente 5 años, que no es nada,
Ya en la Universidad allá de Iquitos se está estudiando literatura amazónica, hay un curso especial y un curso de historia amazónica. Y nosotros acá hemos tratado de incluirlo, ¿no? Entonces, empezamos a pensar una propuesta de curso para el tema de la Amazonía, ¿no? Y, de hecho, quisimos hacerlo en el primer nivel de los estudios académicos en la Universidad en Lima, que es cuando todos nos juntamos, se juntan de distintas especialidades, de historia, de literatura, de geografía, ¿no? Y después ya comienzan a estar en sus facultades, ¿no? Ya solo historia, solo literatura, ¿no? Pero que era un espacio que se daba de manera bastante natural la interdisciplinaridad. Y también era un espacio inicial que nos podía ser de alguna manera útil, porque podría significar que después, si van a su facultad, ya sea Derecho, ya sea Literatura o Historia, ¿no?, podrían continuar trabajando el tema de la Amazonía y que a cada unos años haya mucho más trabajos de investigación sobre el tema. Entonces, hemos estado dictándolo hace bastante tiempo de manera no tan recurrente, sino cuando se alineaban un poco los astros. Y desde este año nos están proponiendo dictar el curso ya de manera, digamos, como un electivo fijo dentro de la universidad. Entonces lo hemos logrado introducir en la currícula de la universidad. Y al armar el curso partimos de ciertos supuestos, ¿no? En primer lugar, que la Amazonía se entiende mucho mejor, es una realidad muy compleja, desde una aproximación multidisciplinaria. Yo no puedo entender la literatura amazónica si no comprendo un poco de la historia, si no comprendo la geografía, si no comprendo ya también las comunidades indígenas, porque mucho del arte, digamos, mestizo amazónico se entiende a partir de las comunidades indígenas. Como ya ha mencionado Jorge, también sí se estudia un poco más la Amazonía a partir de los cursos de antropología y lingüística, pero eso también hace que solo nos concentremos en un sector de la población, que es la comunidad indígena. Entonces nosotros también empezamos a pensar ya, tenemos que insertar el tema de las comunidades indígenas, pero también el verdadero olvidado también es justamente los mestizos amazónicos, ¿no? Entonces, al armar el curso, como les decía, partimos de ciertos supuestos, lo de la aproximación multidisciplinaria, que aunque el curso se centra en la historia y en las manifestaciones culturales contemporáneas, el curso también trató de incluir el análisis geográfico, la diversidad lingüística y la cosmovisión indígena. En segundo lugar, el curso se desarrolló como un esfuerzo de creación colectiva. Nos dimos cuenta un poquito que no bastábamos. Y lo que tratamos de hacer, y eso fue muy útil, porque en realidad no nos conocíamos mucho entre nosotros y ahora hemos generado una pequeña red de especialistas amazónicos en la PUC, es que el curso se comenzó a tratar como un curso colectivo, ¿no?, donde se contó con la participación de docentes de distintas especialidades: ciencias políticas, geografía, historia del arte, cine, literatura, historia. Y después nos dimos cuenta que seguíamos cometiendo un mismo error, que era pensar la Amazonía desde Lima, ¿no? Uno de los problemas con la Amazonía es de que siempre otro ha pensado en ellos, ¿no? O sea, hay una mirada muy de fuera. Entonces dijimos, no, tenemos que ir a Iquitos y realmente acercarnos a los profesores de allá y conversar un poco sobre qué ellos sienten que se debería de enseñar sobre la Amazonía, ¿no? Y eso también fue bastante útil porque generó también una alianza con los profesores de allá. Y de igual manera se incorporó voces locales dentro de la medida de lo posible, ¿no? Artistas, líderes, músicos, chamanes, ¿no? Es decir, ha sido un curso que enfatizó la importancia de hacer interactuar a profesores de Lima con profesores de Iquitos y con voces locales ajenas al mundo académico. Yo no voy a estar hablando de ayahuasca, o sea, mejor llevo a un mismo chamán y que explique realmente qué es, ¿no? Y en tercer lugar, decidimos que para no aislar la Amazonía de la historia nacional, porque como decía Jorge, siempre ha estado como desvinculada, es como un gran otro, como si fuese otro país. Entonces, si nosotros no lo articulamos con nuestra propia historia nacional, siguen estando desvinculados, ¿no? Entonces, se elaboró un sílabus a partir de los ejes tradicionales de dictado de la historia peruana. Esto para evitar reforzar la idea que existe una historia paralela o incomunicada entre las distintas regiones del país.
Así se dividió en ejes que siguen las pautas de la historia tradicional del Perú. Dentro de cada uno de estos ejes se prestó atención a los procesos políticos y económicos y se vinculó con las manifestaciones culturales, que es lo que yo más veo. Y se analizó específicamente la pintura, la literatura, fotografía, cine, ¿no? Y esta parte del dictado nos prometió también mostrar la influencia de la cosmovisión de las comunidades indígenas con el arte mestizo. Eso sí está bien vinculado. Y nos interesó rescatar por sobre todo, como les decía, la cultura contemporánea y mestiza. Pues la de las comunidades indígenas, como ya les había comentado, se trabaja en la antropología y lingüística. De hecho, cuando yo estaba estudiando la maestría y quería dedicarme al mundo amazónico, dije, me tengo que ir a antropología, no hay otro camino. O me voy a lingüística, no hay otro camino. Y me di cuenta que en realidad ese era el problema, que lo que teníamos que hacer era insertarlo al mundo de las humanidades, ¿no? Y más o menos, ¿cuáles han sido los resultados del curso, que ha estado funcionando durante bastante tiempo como piloto? Primero, es un curso que permite un primer acercamiento de la historia regional, ¿no? Y como les decía, es como una primera mirada general. Los chicos vienen del colegio sin ningún conocimiento del tema. Eso nos dificulta un poco porque, de hecho, primero tenemos que nosotros mismos explicarles cuáles son las provincias en Lima que tienen Amazonía. Por ejemplo, Cusco, que se imagina muy andino, tiene una parte importante de Amazonía que se llama Quillabamba, ¿no? Pero el cusqueño mismo no se identifica que pueda haber una parte amazónica en el mismo Cusco. Nos permitió también un diálogo multidisciplinario entre docentes y estudiantes. Como les decía, los estudiantes ya vienen de por sí como es cursos de su primer nivel, de su primer año de estudio, y están todos juntos, todavía no están yendo a su especialización. Hay un diálogo interdisciplinario naturalmente, y eso nos favorece un montón en realidad el curso. Y también nos ha permitido conocernos entre nosotros y generar un diálogo entre nosotros, que ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Se incorporaron voces de la misma Amazonía, como les decía, artesanos, ¿no? Para entender realmente la cosmovisión regional. Y ahí también, como les explicaba, hemos hecho también especial énfasis en la enseñanza de la cultura mestiza amazónica. Pero tampoco puedes entender la cultura mestiza amazónica si no entiendes la cosmovisión indígena de alguna manera. Pero justamente para también darle voz a este espacio que yo creo sinceramente que ha sido los verdaderos olvidados, que es la comunidad, o sea, el mundo mestizo amazónico, hemos tratado de insertarlo un poco más. De ahí, uno de los objetivos del curso, como les decía, como es de primer nivel, nuestro ideal, y ya está ocurriendo un poquito, es de que lo sigan trabajando ya en facultad. Por ejemplo, una alumna que está en Derecho está trabajando Derecho Indígena, o que se trabaja en Historia, ¿no? En distintas carreras, y que eventualmente sea, posiblemente en algunos, esperamos, es, digamos, nuestro ideal, también trabajos de tesis, ¿no? Y de que se vaya, que sí hay algunos, pero igual que se fomente y que se genere una línea más clara de investigación amazónica, sobre todo en lo que a nosotros nos compete, que son las humanidades, ¿no? Y casi nuestra única evaluación de curso es en realidad una investigación, para justamente decirles, ya, estás acabando el curso con una investigación, síguela pues cuando te vayas a facultad. Y otra dificultad que vimos es que no había mucho acceso a bibliografía, o se nos hacía un poco difícil, ¿no? Entonces construimos una plataforma virtual con diversos materiales visuales, bibliográficos, que incluso han sido retroalimentados en realidad con esta nueva, con este nuevo vínculo que hemos generado con otros especialistas.
Muito obrigado à Ana Molina e ao Rohe pela fala, que contextualiza questões que vivemos no Brasil sobre a identidade amazônica, sobre a condição supranacional da Amazônia, né? A integração dos países amazônicos, que demonstra que a Amazônia não se limita a questões do Estado Nacional brasileiro, né, conforme o presidente brasileiro entende que seja. Essas pautas para a inclusão da Amazônia, das identidades amazônicas, e identidades no plural, né, muito plural, que vai para além da relação da história e literatura, né? Não há só esse esquecimento do mundo acadêmico, mas também como da própria gestão pública, no caso do Brasil. O Davi Copenau é uma liderança indígena Yanomami que tem um livro chamado A Queda do Céu, que ele escreve, foi traduzido pelo Bruce Albert, que é um antropólogo francês, traduzido do Yanomami para o francês, depois para o inglês e só então para o português. E não é um livro acadêmico, é um livro que fala das cosmologias e cosmogonias do povo Yanomami. A fala de vocês me fez relacionar essa questão e quão distante que no Brasil a gente está, falando de uma forma generalizada, claro, dessas relações entre identidades e criações e invenções de identidades que envolvam o mundo amazônico. Como é que a gestão pública ignora a existência de categorias nativas, né? E aí, falando muito da minha área, como é que o IFAM, por vezes, não compreende a presença ou a exigência das categorias nativas para dizer o que é patrimônio. Tanto é que existem pedidos de grupos indígenas para a despatrimonialização, mas, inventando aqui uma palavra, mas do cancelamento de processos, né? E como é preciso uma leitura decolonial, e aí lembrando até do Quirrano, dele para cá, quanta gente fala disso, sobre essa questão apontada por vocês. Então, eu queria, se vocês me permitem, abrir para as perguntas, e a gente pode fazer uma rodada de 3 perguntas. Pode ser assim? Quem quer? Professor José? Mais alguém? Professor Juan e o Gianni. Pronto. Bueno, muchas gracias y quiero cumprimentar, parabenizando aí, vou falar em português, para ser mais fácil. O seguinte, gostei muito da apresentação mesmo, bastante provocante a respeito de pensar a inclusão desses grupos dentro de uma história mais ampla do Peru. Porém, eu gostaria de ouvir, porque me causou um certo incômodo, sobretudo na parte em que ficou muito claro, historicamente, como foram ignorados, e depois na parte que a Ana traz, a respeito desta produção da história, e uma das metodologias é de fazer a partir dos marcos da história nacional peruana. Eu entendo a premissa, porque, afinal de contas, para não continuar isolando, só que eu fiquei me perguntando se o seguinte, essa história nacional, ela é uma chave interessante para quem? Se ela é efetivamente interessante para os povos amazônicos. Considerando as experiências das pessoas de lá, né, da Amazônia, e que será que ele tem uma necessidade de fazer-se peruano, colombiano ou brasileiro? Então, fiquei um pouco incomodado aqui, porque, num tempo de tantos discursos, se não estaria havendo uma tentativa de produzir um outro discurso que agora, olha, somos um Peru muito mais interessante e um Peru muito mais diverso, muito mais plural, impondo a esses grupos que talvez tenham dificuldade de se relacionar e se identificar enquanto nacionalidade peruana, porque, dentre outras coisas,
não são incluídos. Então, queria ouvir um pouco mais da experiência e dos relatos, né, do ponto de vista de que, tal como você mencionou, quando cheguei lá e comecei a contar, era Arguedas e Vargas Llosa. Então, queria ouvir um pouco isso. A quem interessa fazer essa história? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Sumándome al planteo anterior, me viene la pregunta de en qué medida lo que ustedes están haciendo es presentar una historia a partir del marco, del modelo de la historia nacional, o al mismo tiempo están construyendo una historia y reafirmando una identidad que desean conscientemente proyectar o hacerla compartida para quienes son sus destinatarios, ¿no? Esa es también mi inquietud. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho, né? Muito interessante, muito enriquecedor, né? Nós mesmos no Brasil conhecemos pouco da nossa Amazônia, né? E a Amazônia nos países vizinhos também é uma incógnita para a gente, então foi muito enriquecedor para mim, né? Entender um pouco dessa relação, né, do Estado Nacional Peruano com essa região. A minha pergunta é mais sobre o curso mesmo, né? Quem é o público do curso, né? E se vocês conseguiram já receber no curso pessoas vindas, né, da região amazônica, né? Esses professores, eles têm frequentado também o curso, têm feito, né, os seus mestrados, e vocês já encontraram pesquisadores que são da região amazônica e que talvez possam construir, né, uma história dessa região, né, a partir de um olhar de quem faz parte dessa sociedade, né, e romper um pouco com esse olhar também que é sempre estrangeiro ou que é um olhar limenho, né, sobre a região amazônica. Obrigado. Muito obrigado por las preguntas. Quiero empezar contando un poco lo que está pasando en Perú, ¿no? En Perú lo que está pasando es efectivamente un cambio en la percepción de identidad, que es como esta aglomeración de identidades. Entonces, se puede rastrear desde los 90, pero con más claridad en el siglo XXI, un afán de revalorar, por ejemplo, una cultura quechua, una cultura aymara. Hay una exigencia desde Cusco, por ejemplo, por una educación en quechua, y lo mismo está pasando con las comunidades indígenas en la Amazonía. Quieren educarse en su lengua natal, están tratando de rescatar algunas lenguas incluso que ya están declaradas como casi muertas, pero las mismas comunidades están buscando que se revalore, que se rescaten. Entonces hay como una aglomeración de identidades. Entonces tú puedes tener una comunidad que se autoidentifica como aguajún, que quiere hablar en aguajún, pero también se identifica como peruana. Y efectivamente hay un discurso más nacional de modificación y consciente, ¿no?, de construcción de una nueva identidad. Consciente porque tienes al Estado, tienes propagandas, tienes a las universidades, de pronto hablando todos de un país multicultural, ¿no? Entonces somos ahora, y no lo éramos hasta los 90, un país que reconoce positivamente su multiculturalidad y que entiende que la coexistencia de múltiples idiomas o cosmovisiones es positivo, ya no es algo negativo, ¿no? Entonces sí hay un proceso de cambio actualmente en cuanto al sentido de identidad, que se debe a múltiples factores. Es un proceso consciente, yo creo, o sea, hay una agencia estatal que se llama PROMPERÚ que está abocada a eso, entonces hay una conciencia al respecto, ¿no? Y entonces, efectivamente, el curso que nosotros hemos propuesto es, digamos, en cierta medida es parte de este escenario, pero sí hay una limitación, por ejemplo, en lo que señalabas, José, ¿no? Y es una limitación de la que nos damos cuenta, ¿no? Porque al plantear la historia amazónica dentro de lo que es la historia peruana, efectivamente no siempre coincide. O sea, hay un problema de que la Amazonía, aunque claro, hay una parte de la Amazonía que es parte del Perú, ha tenido también un desarrollo histórico propio. Las comunidades han tenido un desarrollo también histórico, donde algunos eventos que en la conciencia nacional son como muy importantes, son muy periféricos a la historia regional, ¿no? Entonces, efectivamente hay
ese problema. O sea, sí, eso sí hemos tomado conciencia de eso y sí es cierto que es o sea, lo consideramos como una limitación, pero consideramos también que es más importante, o al menos en esta etapa, que los estudiantes de Lima, que es nuestro público, ¿no? Los estudiantes, nosotros enseñamos en una universidad que está en Lima, muy ajena en cierta medida al mundo amazónico, comprendan que la Amazonía es parte de la historia peruana. Entonces, sin forzar las cosas, sin cambiar las cosas, sí hemos tratado de enfatizar cómo algunos procesos de la historia nacional tienen un impacto en la historia regional, ¿no? Entonces, que no es ajeno. Entonces, por ejemplo, como cosas concretas, cuando se habla del terrorismo, por ejemplo, de Sendero, que ayer tuvimos una charla, normalmente se enseña solo el impacto en Ayacucho, en el Ande y en Lima. Y no se habla del impacto en la Amazonía. Cuando Sendero entró con mucha fuerza en la Amazonía, recogió muchos meninos, que ayer se habló de eso, en la Amazonía había los campamentos forzosos, ¿no? Se robaban niños, los adoctrinaban y los convertían en soldados senderistas y murieron miles de personas. Y entonces ponemos como eje la violencia senderista, que es un eje de los cursos de historia peruana clásicos, pero enfatizamos el impacto en la Amazonía, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, o sea, sí es una limitación que nos damos cuenta, pero para un estudiantado limeño, lo que queríamos era más bien como incorporar la Amazonía. ¿Sí? También los cursos, como son de poco tiempo, en realidad hemos optado por el momento a trabajarlo de esa manera. De hecho, los cursos van respondiendo a las necesidades, ¿no? Y posiblemente más adelante, cuando ya se inserta un poco más el tema de la Amazonía, se pueda modificar, generar también ese cambio, ¿no? Sí. Y bueno, en relación al público del curso, no sé si quieres contar un poco los profesores. El público, sí, los profesores que vienen. Sí. Claro, en realidad, lamentablemente no es que podamos nosotros invitarlo de manera estable a la universidad, por limitaciones entre burocráticas, financieras, todo. Lo que hemos podido hacer es invitarlos para una sesión en especial. Nosotros sí hemos ido a conversar con ellos un par de veces, sobre todo Iquitos, que es la ciudad más grande de Amazonía, en Perú. De hecho, también hay muchos tipos de Amazonía. Queríamos ir también a la Universidad de Cusco a conversar con los profesores de Quillabamba, que hay una universidad ahí intercultural amazónica, y ir a otros espacios, ¿no? Para tratar de alguna manera de, no sé si la palabra sea consensuar con ellos el curso, pero sí recoger un poco o por lo menos escuchar sus voces, ¿no? Entonces eso, sí hemos tenido algunos invitados, algunos están en Lima mismo ya han migrado para Lima. Entonces se nos hace un poco más fácil invitarlo para algunas cosas puntuales, pero incorporarlos totalmente es en realidad muy poco probable. Lo que estamos procurando es formar una red de especialistas amazónicos dentro de la Universidad Católica y sí estamos viajando a Iquitos y haciendo contactos y volviendo y compartiendo el sílabo. Ellos lo revisan, nos hacen comentarios. Entonces eso un poco, ¿no? Con los estudiantes de Iquitos también hablamos, nos dan sus opiniones y hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en Lima, en los estudiantes, hay mucha demanda por saber de temas como el ayahuasca, por ejemplo, ¿no? De esta práctica, porque está muy de moda en Perú, ¿no? Y entonces nosotros hacemos una clase sobre la ayahuasca y tratamos de invitar a un chamán, ¿no? Sí. Y en Iquitos, ellos eran como, ¿por qué tanto ayahuasca? ¿Qué tanta importancia le dan? Entonces hay algunas diferencias, ¿no? que se salen a la luz. Sí. Mais alguém para a segunda rodada? Augusto, então a gente encerra com a sua questão, por favor. Ok. Os senhores e a senhora, quando fizeram esse trabalho, qual a noção de nação? Quando as pessoas que moram na Amazônia, elas têm a noção de ser cidadãos peruanos ou amazônicos? De hecho,
Creo que ellos sí, al menos en Iquitos o al menos con las personas que yo he conversado, sí hay una conciencia de una panamazonía, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, bastante con el tema de la música, con grupos como, bueno, Juaneco, Los Mirlos, que incluso hasta ahorita no sabe cómo se entró la cumbia, si por Lima, que estaba también de moda, o por Colombia, ¿no? Entonces, sí tienen una relación natural, por ejemplo, pero sí se sienten totalmente, o sea, al menos, digamos, la comunidad, o sea, las ciudades mestizas se sienten totalmente, se identifican como peruanos totalmente, ¿no? Las comunidades amazónicas, de hecho, sí ponen su bandera y todo, pero tienen muchos problemas, por ejemplo, incluso con el tema de sacar el DNI, ¿no? O ese tipo de cosas que hace que de alguna manera también se dificulte el sentirse parte de una nación, ¿no? No sé si tú quieres. Sí, por favor. Yo creo que lo que está ocurriendo ahorita al menos es esto de como múltiples identidades, ¿no? Usamos más el término nacional como de identidad, ¿no? De autoidentificación con... Entonces lo que hay ahorita es un afán de revalorar una identidad de alguna nación indígena, digamos, ayáninca, se puede considerar parte de la nación ayáninca, también amazónico y también peruano. Entonces hay como una aglutinación de identidades. Pero el cambio, lo que está ocurriendo ahora, y que no ocurría hasta hace pocos años, es ese autopercepción de valorar mucho la nacionalidad regional o de la comunidad, ¿no? Eso es tal vez lo novedoso. Peruanos han sentido siempre, ¿no? Incluso en las épocas más duras de terrorismo, sacaban la bandera peruana, en las épocas de mucha represión, igual había un sentir peruano. Pero lo que está pasando ahora es que está surgiendo con mucha fuerza un sentir regionalista y de identidad local, ¿no? De hablar el idioma local, de exigir que se les enseñe en el idioma local, a la par que se aprende castellano y a la par que hay la identidad peruana. Pero rescatar ropas tradicionales, visiones del mundo tradicionales, eso es lo novedoso que está pasando en el Perú, ¿no? Y yo creo que eso va a tener un impacto político, si es que ya no lo tiene, yo creo que ya lo está teniendo, en cuanto a que creo que estos movimientos regionales o nacionalidades regionales van a empezar a traducirse o van a empezar a exigir mayor presencia, ¿no? Y más vínculos con el Estado, más beneficios del Estado. Entonces ahí yo creo que sí va a haber un tema político que va a ser complejo, porque el Perú, aunque hay un sentido de identidad nacional fuerte, igual es un país fragmentado, ¿no? Entonces en algún momento podría pasar lo que pasa en algunos países europeos, no sé qué, que ya las nacionalidades locales están exigiendo algún tipo de autonomía frente al Estado nacional, ¿no? Pero eso podría ser o podría pasar. Bem, muito obrigado então a todas e todos. Eu reitero o convite para que vocês estejam presentes aqui amanhã às 14 horas. Agradeço a Ana, ao Roy, a Samantha e boa tarde a todos.